En el siglo XV, la fe no se discutía, se obedecía, y quien dudaba, ardía. Este fue el tiempo de la Santa Inquisición, una era donde el miedo reemplazó a la ciencia del alma. El libro conocido como Malios Maleficarum o el martillo de las brujas se convirtió en ley, dictaba los signos de la herejía, una simple mirada, un lunar, incluso un sueño. Cualquier cosa era suficiente para una condena a muerte. Los juicios eran un espectáculo de fanatismo. El cuerpo, sometido a tormentos inimaginables, confesaba lo que el alma negaba. El dolor se consideraba purificación y el tormento, penitencia. Creían que el fuego traía justicia y las cenizas, redención. Aunque las llamas se extinguieron, las páginas del Malius Maleficarum sobrevivieron. Nos recuerdan que la fe sin compasión es solo hierro y oscuridad. Si te interesa la historia, suscríbete para más. Retrocedamos en el tiempo a una Europa envuelta en sombras, donde el miedo y la superstición dictaban la ley. Estamos a finales del siglo XV, un período donde la Iglesia católica, en su afán por mantener el control y la pureza de la fe, desató una de las persecuciones más aterradoras de la historia. En esta época de fervor religioso y pánico colectivo, cualquier desgracia, desde una mala cosecha hasta una enfermedad inexplicable, podía ser atribuida a una sola causa, a la brujería. La gente vivía con el temor constante de ser señalada, de que un vecino rencoroso o un simple rumor pudiera convertirlos en el próximo objetivo de la ira divina, interpretada por hombres. En este ambiente de histeria, surgió un libro que se convertiría en el manual definitivo para la caza de brujas, una obra que encendería las piras de toda Europa y llevaría a la tumba a miles de inocentes. Este infame libro es el Malias Maleficarum, conocido en español como el martillo de las brujas, publicado en 1487 por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este texto no era una simple obra teológica, era una guía detallada, un compendio de cómo identificar, procesar y finalmente exterminar a quienes fueran acusados de practicar la brujería. El libro se dividía en tres partes. La primera argumentaba con vehemencia la existencia real de las brujas y su pacto con el diablo, refutando a cualquiera que se atreviera a dudar. La segunda describía las supuestas prácticas de las brujas, cómo causaban impotencia, provocaban tormentas, mataban ganado y se transformaban en animales. Y la tercera, la más escalofriante, era un manual de procedimiento legal y judicial. Daba instrucciones precisas sobre cómo llevar a cabo un juicio por brujería, cómo interrogar a los sospechosos y, lo más importante, cómo arrancarles una confesión. Lo más terrible del Malius Maleficarum era su misoginia visceral. El libro sostenía que las mujeres, por su supuesta debilidad moral e intelectual, eran mucho más propensas a caer en las garras del diablo. Citaba su insaciable lujuria carnal y su naturalezau credulau como las principales razones. El título mismo, Malias Maleficarum, está en femenino, refiriéndose a las brujas, no a los brujos. Esta visión convirtió a prácticamente cualquier mujer en una sospechosa potencial, una curandera que conocía las propiedades de las hierbas, una partera cuyos partos a veces salían mal, una viuda solitaria, o simplemente una mujer que no encajaba en los moldes sociales. Todas estaban en peligro. El libro se convirtió en un bestseller de su tiempo, solo superado en ventas por la Biblia, y su influencia se extendió como la pólvora por todo el continente europeo.
Con el martillo de las brujas en mano, los cazadores de brujas tenían la justificación teológica y legal para cometer las peores atrocidades. Los juicios eran una farsa desde el principio. La acusación no necesitaba pruebas. El simple rumor era suficiente para iniciar un proceso. Una vez detenida, la persona acusada, generalmente una mujer, era despojada de toda dignidad. Se le rapaba todo el cuerpo en busca de la marca del diablo, una supuesta señal insensible al dolor que podía ser cualquier lunar, cicatriz o imperfección de la piel. Para encontrarla, los inquisidores utilizaban agujas largas, pinchando el cuerpo de la víctima una y otra vez. Si por el shock o el terror la persona no gritaba en un punto, se consideraba prueba irrefutable de su culpabilidad. Era una trampa sin salida, pero la búsqueda de la marca del diablo era solo el comienzo del horror. El objetivo principal era obtener una confesión y para ello cualquier método era válido. La tortura se convirtió en la herramienta central del proceso. Los acusados eran sometidos a tormentos inimaginables, diseñados no solo para causar un dolor extremo, sino también para quebrar su espíritu. Uno de los métodos más comunes era la suspensión, conocida como la garrucha. Ataban las manos de la víctima a la espalda y luego la izaban con una cuerda, dislocándole dolorosamente los hombros. A veces añadían pesos a sus pies para aumentar la agonía. El dolor era tan insoportable que la mayoría terminaba confesando cualquier cosa que sus torturadores quisieran oír, aunque habían volado en escobas, que habían participado en aquelarres con el diablo o que habían lanzado maldiciones a sus vecinos. Otro instrumento de tortura, tristemente célebre, era el potro, una estructura de madera donde se ataba al acusado de pies y manos. Luego, mediante un sistema de rodillos y cuerdas, se estiraban sus extremidades en direcciones opuestas, dislocando las articulaciones y desgarrando músculos y ligamentos. También existían las botas de tornillo o aplastapulgares, dispositivos que se usaban para triturar lentamente los huesos de los pies o los dedos. La presión se aplicaba gradualmente, aumentando el dolor hasta niveles indescriptibles, mientras el inquisidor recitaba las preguntas una y otra vez. La lógica era perversa, se creía que un inocente soportaría cualquier tortura con la ayuda de Dios, mientras que una bruja, abandonada por el diablo, acabaría confesando. En realidad era el dolor y no la culpa lo que dictaba las confesiones. Una vez obtenida la confesión, el destino estaba sellado. La sentencia casi siempre era la misma, la muerte en la hoguera. Se creía que el fuego purificaba el alma del hereje y eliminaba por completo su corrupción. Nos adentramos en la era de la caza de brujas, un tiempo de histeria colectiva, donde miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron señaladas como sirvientes del diablo. La prueba, a menudo, una mala cosecha, una enfermedad súbita o simplemente ser diferente era suficiente para que el dedo acusador apuntara. Y una vez señalado, el camino de la víctima estaba plagado de ¿Alguna vez te has preguntado cómo una época de fe y devoción pudo convertirse en el escenario de una de las persecuciones más brutales de la historia? Hoy vamos a viajar a la Europa del siglo XV, un mundo dominado por la Iglesia Católica, donde el miedo al diablo y a sus supuestos seguidores desató una auténtica
cacería humana. En el centro de esta tormenta de histeria y superstición se encuentra un libro, un manual aterrador, que sellaría el destino de miles de personas inocentes. Prepárate para descubrir la oscura historia del Malleus Maleficarum. Hacia finales de la Edad Media, en el año 1484, el Papa Inocencio VIII emitió una bula papal que declaraba la brujería como una herejía excepcional. Este documento abrió las puertas a una persecución sistemática que no tenía precedentes. 2 años después, en 1486, dos inquisidores alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicaron la obra que se convertiría en la guía definitiva para identificar, procesar y castigar a las brujas Anelmalías Maleficarum, conocido en español como el martillo de las brujas. Este libro no era una simple obra teológica, era un compendio de misoginia, superstición y crueldad que argumentaba que las mujeres, por su supuesta debilidad moral y carnal, eran mucho más propensas a pactar con el diablo que los hombres.